Bienvenidos a Una Diversa, Actores del Cambio, un espacio donde la equidad y la inclusión son nuestras pasiones compartidas. Qué alegría encontrarnos en un episodio más de Una Diversa. Hoy hablaremos de un tema muy importante que últimamente hemos estado escuchando mucho y es la equidad. Para ello, me encuentro con una de mis compañeras, consejera académica de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Ella es Sandra Ivonne Mena. Sandra, bienvenida. Diana, agradecerte la invitación a este espacio que por supuesto nos permite como familia unadista seguir avanzando y construyendo en políticas, culturas y prácticas para una educación inclusiva en el marco, por supuesto, de la educación superior. A ti muchas gracias, Sandra, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para entrar en materia, hay una pregunta con la que quiero dar apertura a este episodio y es, ¿qué es eso de la equidad? ¿Cómo se concibe? ¿Cuáles son sus principios? Gracias, Diana. Pues hablar de equidad es un ejercicio amplio y complejo que por supuesto trasciende de ese significado y de los saberes esenciales, trasciende a un plano social en donde se tienen en cuenta las personas, los actores, los individuos que hacen parte de esos contextos. Sin embargo, con el propósito de aportar al objetivo de este espacio, me voy a permitir presentar algunos saberes esenciales y algunos aspectos sobre lo que podemos concebir como equidad. En primer lugar, podemos hablar de que la equidad está directamente relacionada con el principio de justicia, lo que implica comprender las personas, los individuos, desde cada una de sus particularidades y también comprender que se debe brindar a cada persona lo que necesita para gozar de una vida plena, para gozar de una calidad de vida. Entonces, como premisa, podríamos decir que mediante el principio de equidad es donde se valoran las diferencias de cada persona. Y al valorar las diferencias, las particularidades, las necesidades de cada persona, estamos, por supuesto, valorando la diversidad. ¿Esto qué significa? Que no se trata de proveer a las personas de manera homogénea, de manera estandarizada, lo mismo, ¿cierto? Sino que se deben tener en cuenta las necesidades con el fin de asegurar el pleno derecho de todas y de todos. Para ello, como te mencionaba hace un momento, hay que atender especialmente las necesidades y en nuestro contexto nacional, las necesidades de aquellas personas que presentan alguna carencia, alguna dificultad, alguna vulneración en ese ejercicio de los derechos, como es el caso de muchas poblaciones víctimas, ¿cierto? O muchas poblaciones catalogadas como poblaciones vulnerables o poblaciones priorizadas. También acá quiero retomar un poco esos referentes que nos da la Organización de las Naciones Unidas sobre los principios más relevantes que guían la equidad. En primer lugar, hablamos de la igualdad y el principio de igualdad tiene que ver con tratar a todas las personas con imparcialidad, con justicia, sin discriminación a razón del género, la raza, la religión, la orientación sexual, el grupo étnico al que pertenece, entre otros. El segundo principio que nos menciona la ONU a tener en cuenta cuando hablamos de equidad es la justicia distributiva. La justicia distributiva busca asegurar que los recursos y los beneficios de una sociedad se distribuyan de manera justa, se distribuyan de manera equitativa, teniendo en cuenta las necesidades, pero no solo las necesidades, sino también las capacidades de cada persona. El tercer principio que nos presenta la Organización de las Naciones Unidas a tener en cuenta es el acceso equitativo, que nos presenta o qué se debe contemplar en el acceso equitativo. Se debe garantizar que todas las personas tengan los mismos recursos, las oportunidades, especialmente en servicios básicos, en necesidades básicas que desde nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia,
se declaran como derechos fundamentales, como lo es el derecho a la educación, el derecho a la salud, al empleo, a la vivienda, entre otros. Y el cuarto principio y el más importante es el reconocimiento de la diversidad. Y aquí entonces se valoran, se reconocen las diferencias y las individualidades culturales de todas las personas en el marco del contexto de la sociedad en donde se encuentren inmersas. Bien, Sandra, mira que aquí con los principios que nos nombras nos permites un primer acercamiento y también como claridad respecto a que por ejemplo, la igualdad y la justicia hacen parte de la equidad, ¿no? Y que estos no son sinónimos ni conceptos equívocos, porque en algunas ocasiones escuchamos como que no hay que hablar de igualdad, sino de equidad, o no hay que hablar de equidad, sino de justicia. Y aquí tú nos brindas ese contexto que precisamente es que la igualdad y la justicia son principios que hacen parte de la equidad. Entonces, muchas gracias por esta claridad que nos hace. Bien, como en este espacio nuestro enfoque es el ámbito educativo, quisiera que pues nos pudieras poner en contexto frente a qué relación tiene la equidad y la educación inclusiva. Claro que sí, Diana. Bueno, atendiendo a los principios que mencionábamos anteriormente, que recordemos son la igualdad, la justicia distributiva, el acceso equitativo y el reconocimiento por la diferencia, podemos decir que la equidad y la educación están estrechamente, intrínsecamente relacionadas, ya que ambas buscan o se centran en garantizar que todos los individuos, independientemente de sus diferencias, tengan igualdad de oportunidades para aprender y para desarrollarse. Puntualmente en el contexto de la educación, la equidad implica proporcionar los recursos necesarios y adaptar los diferentes modelos, estrategias y enfoques pedagógicos a las necesidades específicas de cada estudiante, abordando las disparidades o las diferencias que se puedan presentar como origen de alguna situación étnica, de discapacidad, situación socioeconómica, entre otras. Y puntualmente, cuando hablamos de educación inclusiva, se basa en el principio de que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, deberán recibir una educación de calidad en el mismo entorno educativo. Esto implica entonces realizar ajustes, realizar flexibilizaciones, realizar acciones afirmativas que permitan superar aquellas barreras o prácticas discriminatorias que puedan excluir a ciertos grupos de estudiantes, especialmente como le mencionaba hace un momento, aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por tanto, promover, ¿cierto? No solo el acceso a la educación, no solo que un estudiante sea matriculado y adquiera un cupo en una institución educativa, en una universidad, sino que se garanticen procesos de permanencia, ¿cierto? Procesos de promoción, y en este caso uno de los objetivos de la VISAE es que todos nuestros estudiantes puedan tener ese proceso de graduación, ¿cierto? Y ser futuros egresados que le aporten a este tejido social de nuestro país. Entonces, la educación inclusiva está directamente relacionada con los principios de la equidad, en tanto tiene en cuenta ese respeto, esa valoración de que todos somos diversos y pues busca garantizar ese derecho a la educación del siglo XXI desde un enfoque inclusivo y de respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. Bien, mira que toda esa orientación que nos brindas es bien interesante y muy oportuna porque digamos que es un común denominador que hemos tenido en nuestros episodios y es que sigue habiendo una necesidad de hacer cada vez más tangible el valorar, respetar, acoger esa diversidad, porque esto nos permite ir conociendo y comprendiendo la otredad y, por supuesto, desdibujando esas barreras que tú nos ilustrabas, ¿no?
Así que yo quisiera que desde una perspectiva más contextualizada nos permitieras conocer o saber cómo se visibiliza la equidad en la UNAD. Claro que sí, Diana, que es importante resaltar nuestro ADN unadista. ¿Cuál es la esencia del proyecto académico pedagógico solidario y la esencia de ese proyecto educativo institucional para nosotros es ese proyecto académico pedagógico, perdón, el proyecto académico pedagógico solidario que se convierte en un lineamiento y en un documento rector del actuar de la universidad. Este proyecto académico pedagógico solidario ha tenido en cuenta algunas problemáticas, algunas situaciones y algunas realidades que históricamente han incidido en la vulneración y en la no garantía de derechos de varios grupos poblacionales del país. Entre estas situaciones, entre estas problemáticas y entre estas realidades, tenemos el desempleo, la concentración de la riqueza, el aumento cada día de las desigualdades, la pérdida de valores humanos fundamentales, la violencia, el aumento de la pobreza absoluta, la marginalidad, la exclusión social, entre otros. Entonces, estas problemáticas y estas realidades que han permeado históricamente en nuestro país y los diferentes territorios para la Universidad Nacional abierta y a distancia se han convertido desde ese proyecto académico pedagógico solidario en metas, en objetivos y en retos que me voy a permitir mencionar algunos de estos. En primer lugar, contribuir definitivamente con una educación para todas y para todos a partir de la modalidad abierta, a distancia y a través de ambientes virtuales de aprendizaje mediante acciones pedagógicas y de proyección social, promoviendo el desarrollo regional y la acción comunitaria, promoviendo la inclusión, la solidaridad y el reconocimiento por la diversidad poblacional de los diferentes territorios del país. Un segundo aspecto importante es el crear ambientes propios para el aprendizaje significativo y cómo ese aprendizaje significativo trasciende del aspecto académico, ¿cierto? Trasciende a esos contextos, a esos escenarios, a esas comunidades en donde se encuentran nuestros estudiantes que están en diferentes territorios del país. Y ese aprendizaje significativo debe estar cargado de un componente emocional, porque somos seres sentipensantes. Y al estar cargado de ese componente socioemocional, está cargado de amor y respeto por todas las formas de vida. Otro aspecto importante a resaltar es como parte de nuestros valores unadistas, que son varios, tenemos todo un derrotero de valores unadistas, quiero rescatar el hecho de que la educación sea para todos, ¿sí? Y que esta educación sea en cualquier momento y en cualquier lugar de la vida, aspectos fundamentales para la prosperidad de todos los colombianos. Igualmente, se resalta la importancia de trabajar para que la proyección social y la investigación generen mejores condiciones de vida, especialmente para aquellos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Entonces aquí vemos cómo se busca que nuestros egresados de los diferentes programas contribuyan significativamente desde esa proyección social y de investigación al tejido social de nuestro país. Y de igual manera, en la UNAD, el proyecto académico pedagógico solidario se orienta hacia una educación para todas y para todos. Acá quiero mencionar puntualmente unos lineamientos, unos documentos orientadores de diferentes acciones, y entre estos está el proyecto de desarrollo, perdón, el plan de desarrollo 2023-2027, que tiene como lema, y a propósito de este programa, más UNAD, más equidad. Por otra parte, el acuerdo 19 de 31 de agosto del 2016, por el cual se adopta la política de accesibilidad a los aspirantes, estudiantes y egresados de la universidad que se encuentran, bueno, en este momento, aquellos que tienen discapacidad, especialmente tener una atención diferencial a diferentes grupos poblacionales y aquellos que presentan una discapacidad. Eso dando respuesta a tu pregunta, Diana.
Muy en lugar tu orientación porque nos permite recordar cómo desde la misión, el plan de desarrollo docenal, las responsabilidades sustantivas y desde esas diferentes estrategias y proyectos podemos ver cómo la UNAD se piensa desde la equidad y en ese sentido y hablando puntualmente desde la consejería académica, ¿podrías mencionarnos algunas de esas acciones que tú conozcas se adelantan desde allí para promover la equidad en nuestros estudiantes que se encuentran a lo largo y ancho del país? Claro que sí, puntualmente desde la Consejería Académica que hace parte de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, se adelantan diferentes acciones que buscan atender esas necesidades educativas, ¿sí? De aquellas poblaciones que hacen parte de los diferentes territorios del país y por supuesto su gran mayoría son los estudiantes que en este momento se encuentran en nuestra universidad. Aquí quiero resaltar también que esas acciones que se destacan que se adelantan desde la consejería académica tienen en cuenta las características de los estudiantes en relación a ese aprender, pero también en esa relación a ese hacer y a ese ser. Y la identificación de estas necesidades permite, por supuesto, generar estrategias diferenciales, ajustes razonables, acciones afirmativas desde un enfoque multidimensional y desde un enfoque de desarrollo humano. Quiero destacar una de las acciones importantes que adelanta la consejería académica y es la realización y el análisis de la prueba de caracterización a estudiantes de primera matrícula. En este caso, la BISAE es quien lidera los procesos de elaboración y actualización de la caracterización, de la prueba de caracterización, identificando factores de orden personal, pertenencia a grupos priorizados, factores sociodemográficos, académicos, psicosociales y valoración de competencias de ingreso. Luego de realizar esta caracterización, ¿qué pasa con los resultados? Pues los resultados son un insumo importante ya que se convierten en esa fotografía, ¿cierto? En conocer ese perfil del estudiante a partir de esas características y a partir de esto reconocer factores de riesgo, ¿sí? Factores protectores y pues las necesidades puntuales de aprendizaje y de adaptabilidad a la universidad que necesita el estudiante y de este modo estamos dando respuesta a ese enfoque diferencial. También como complemento a ese ejercicio o a esa prueba de caracterización inicial, se hace una identificación de estudiantes pertenecientes a grupos de interés priorizado. Entonces tenemos toda nuestra comunidad es diversa, ¿cierto? Cuando hablamos de una comunidad académica, los estudiantes, los docentes, toda la plataforma humana, somos seres individuales, somos diversos. Pero acá puntualmente se hace una identificación a partir de esa prueba de caracterización, se hace una identificación de estudiantes puntualmente pertenecientes a grupos de interés priorizado. Y esto nos permite identificar las características, las necesidades, pero también las expectativas que permite a la universidad potenciar esa capacidad institucional, ser coherente con ese proyecto académico pedagógico solidario en cuanto a que se brinde una educación inclusiva, oportuna, pertinente y de calidad, perdón, especialmente de aquellos grupos de interés priorizado y de alto riesgo de exclusión, ¿sí? O de deserción, en este caso del sistema educativo superior. ¿Y esto qué implica? Que se deban movilizar diferentes actores, diferentes procesos desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, y que los aliados sean los diferentes consejeros académicos que se encuentran en los diferentes territorios del país, no solo los consejeros académicos, los monitores, el personal docente, el personal administrativo, con el propósito de generar acciones que de manera armónica, que en un ejercicio de sinergia, aporten a ese éxito académico de los estudiantes
en toda su trayectoria educativa, ¿cierto? Desde que inician como estudiantes de primera matrícula, toda esa trayectoria educativa hasta que ya tengan su proceso de egreso de la universidad. Y otro aspecto importante, y aquí haciendo énfasis al rol puntual de los consejeros académicos, aquí es importante destacar cómo el consejero académico desde esa presencia social, sí, pero porque estamos en los diferentes territorios del país, pero también desde ese rol de mediador, ¿cierto? Desde esas acciones didácticas, pedagógicas, metodológicas, facilitan la adaptación de los estudiantes de primera matrícula, especialmente, y hago énfasis en aquellos que pertenecen a grupos de interés priorizado, en el fortalecimiento de competencias y de habilidades que les permitan tener un proceso autónomo de autogestión, que son propios del modelo pedagógico de la universidad, un modelo e-learning. Y también es importante acá como los consejeros académicos, desde una mirada integral del estudiante, desde una mirada como seres biopsicosociales, brindan orientaciones y herramientas generales para adaptarse a la modalidad virtual y a distancia que le permita al estudiante alcanzar niveles de aprendizaje significativos para el éxito académico y trayectoria de vida. Quiero contar que para el caso particular de estudiantes con discapacidad sensorial, la Consejería Académica cuenta con consejeros intérpretes en lengua de señas colombiana y con profesionales expertos en orientar estudiantes con discapacidad visual en contextos de educación superior. Esto de manera general sobre algunas, son muchas, pero sobre las acciones principales que realiza la Consejería Académica para garantizar esa educación inclusiva desde ese enfoque de equidad y desde ese reconocimiento de la diversidad poblacional que tenemos como entre los estudiantes de nuestro país. Sandra, sin duda alguna, desde la Consejería Académica y desde ese acompañamiento integral y diferencial se vienen realizando acciones bien puntuales, contextualizadas y pertinentes desde esa perspectiva de derechos, de inclusión, interculturalidad y equidad. Muchas gracias por todo este contexto que nos has permitido conocer de manera global, pero también muy puntual desde la UNAD y desde la Consejería Académica respecto a esos procesos de equidad, ¿no? Para despedirnos, ¿quisieras dejarnos algún mensaje final? Sí, aquí pienso que más que un mensaje es una invitación a que sigamos compartiendo experiencias. Si bien es cierto, las acciones que presenté se enfocan puntualmente desde la Consejería Académica, pero sí es importante seguirnos articulando con otras unidades, con otros actores de la universidad para identificar y para compartir experiencias significativas de aprendizaje y oportunidades de mejora que aporten al cambio de una educación inclusiva en la universidad, en donde se favorezca la construcción individual y colectiva de estrategias y acciones afirmativas que estén a la vanguardia de la educación inclusiva, pero de la educación inclusiva del siglo XXI, ¿cierto? De la educación inclusiva del siglo XXI y en este caso en el marco de una educación virtual y a distancia. Bien, muchas gracias, Sandra, de nuevo por aceptar esta invitación y orientarnos frente a este tema tan importante y sobre todo a esta invitación tan bonita que nos haces de hacer ese trabajo conjunto, porque pues es fundamental en los procesos de educación inclusiva. Perfecto, muchas gracias a ti, Diana. Como siempre, les invitamos para que nos sigan episodio tras episodio para seguir aprendiendo juntos. Recordemos que solo mediante la construcción y la acción conjunta podemos hacer la diferencia en esa construcción de una cultura universitaria inclusiva. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de nuestra universidad usando el hashtag #MásUNAD, más equidad. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Adiós.